Listo. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro seminario de prácticas mágicas de la literatura tradicional. Es, como siempre, todo un placer, un honor que nos acompañen investigadores del otro lado del Atlántico que estén con nosotros aquí en el Colegio de San Luis. Y para mí es un placer presentarles a el doctor Nicolás Asensio Jiménez. Nicolás Asensio es doctor en literatura española por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en la actualidad en esta misma institución como investigador postdoctoral gracias a a un contrato de atracción de talento titulado Beatriz Galindo. Con anterioridad fue investigador de la Fundación Ramón Menéndez Pidal en 2015 a 2017 y de la Universidad Nova de Lisboa gracias al programa, espero que me salga la pronunciación, Marie Sklodowska Fellowships 2021-2023 y ha realizado estancias de investigación en el Colegio de México en 2017 y la Universidad de Harvard en 2019. Su campo de investigación es la literatura medieval española e investiga fundamentalmente el romancero, la épica y las vidas de santos, temas sobre los que ha publicado más de una treintena de estudios. El día de hoy, Nicolás Asensio nos va a presentar una charla titulada Cuando los animales hablan en el romancero, a propósito de tres caballos sobrenaturales. Nicolás, bienvenido. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. También a Ricardo por las cuestiones técnicas y, por supuesto, a Claudia Carranza por la invitación a participar en este seminario. Yo la verdad que tenía muchas ganas porque conocía el seminario desde hace años. He visto varios de sus capítulos y recuerdo especialmente las sesiones que había en la pandemia, que yo creo que nos alegraban también a todos desde este lado del Atlántico, pues con las charlas sobre los hombres de negro de Aurelio González o los tesoros, o bueno, más recientemente los gigantes. Y desde entonces, pues la verdad que siempre quise participar y me siento pues muy honrado y con muchas ganas de hacerlo. Y espero también tener la oportunidad de, de acompañaros en esos congresos que hacéis de criaturas sobrenaturales en el Colegio de San Luis, a ver si en la próxima edición, pues ojalá pueda estar también por allí. Me gustaría hablarles de un fenómeno sobrenatural que se produce en el romancero, que son los caballos que hablan. Por si hay alguien un poco perdido, los romances son pues aquellos cantos narrativos, muchos de ellos vienen desde la Edad Media, que se han transmitido de generación en generación mediante la oralidad. Y se han transmitido tanto en español como en portugués, como en catalán, como en gallego, como en judeo español, a lo largo de todos los países donde se habla cualquiera de estas lenguas. Eh, lo que vamos a ver a continuación, los puntos que quiero tratar en una charla, yo calculo que serán unos 45 minutos, como mucho una hora, va a ser un breve punto sobre lo sobrenatural en el romancero y después analizaremos el fenómeno de los caballos que hablan. Concretamente analizaremos tres caballos parlantes, aunque ya adelanto que en el romancero hay cinco. Analizaremos el rey moro que reta Valencia, Baldovino sorprendido en la caza y la pérdida de don Beltrán. Dejaremos fuera pues otros dos romances que es Gaiferos libera a Melisenda y la esposa de don García, porque tampoco quiero abusar del tiempo. Y por último, pues veremos unas breves conclusiones. Bien, comencemos con el primer punto, sobre lo sobrenatural en el romancero. Ramón Menéndez Pidal publicó a mediados del siglo XX Romancero hispánico, teoría e historia. Son dos volúmenes en los que hace una síntesis de todo el género de la poesía tradicional panhispánica. Son algo así para los que nos dedicamos al estudio del romancero como la Biblia. Es el libro de referencia, es a lo que siempre acudimos porque proporciona una introducción la más completa, la más panorámica, la más solvente sobre todo el romancero. Ramón Menéndez Pidal dijo que el romancero
a diferencia de otros géneros de la balada europea, como las baladas inglesas o danesas, se caracterizaba por una ausencia de lo sobrenatural y de lo maravilloso. Menéndez Pidal decía que el romancero podía contar historias insólitas, extraordinarias, poco frecuentes, pero que rara vez caían o había elementos sobrenaturales mágicos o realmente maravillosos. Lo dijo con estas palabras: la predilección por lo misterioso y fantástico no lleva de ningún modo a la ficción de un mundo maravilloso. Se admite solamente el milagro en los romances de santos, pero solo muy rara vez entra lo sobrenatural en asuntos profanos, de los que solo recuerdo el habla prodigiosa del caballo, de la espada y de un recién nacido en 3 romances arriba citados. Las hadas se nombran en el romance de la infantina y eso es todo. Menéndez Pidal fue categórico, prácticamente dijo que de todo el corpus de romances, que puede haber unos 200, 300 romances tradicionales o incluso 400, solo había 4 en los que se presentaba un mundo maravilloso. Esto es algo realmente ínfimo, ¿no? Sin embargo, tiempo después, como unos 25 años después, esta afirmación tan tajante de Menéndez Pidal fue rebatida. La primera que lo hizo fue Mercedes Díaz Roig, profesora del Colegio de México, si no me equivoco, en ese libro, bueno, una compilación de estudios de 1977. Pero ha habido también otras estudiosas que han continuado precisando, matizando esta afirmación de Menéndez Pidal, como Graciela Battagliotti, Michelle Debax o Tylee Fisher. Todos estos investigadoras e investigadores han precisado que realmente lo maravilloso o lo sobrenatural en el romancero tiene mayor presencia de la que consideraba Menéndez Pidal. En el romancero podemos encontrar, según estos estudios, apariciones de muertos, como ocurre en el romance de Silvana o como ocurre en el romance, y el título es muy elocuente, de la aparición de la enamorada muerta, ¿no? Podemos encontrar también la personificación de la muerte. El ejemplo más clásico es el enamorado y la muerte. Podemos encontrar también el poder hechizante del canto, lo que sucede en Conde Niño, por ejemplo. Encontramos metamorfosis de personas que se convierten en animales o en plantas, flores, arbustos o árboles, ¿no? Como ocurre también en Conde Niño, el Lanzarote y el ciervo de pie blanco, o en Tristán e Iseo. También hay hechiceras, como en Grifos Lombardo. También hay objetos encantados o maravillosos, como espadas, en el caso de Baldovino sorprendido a la caza, pero también en Don Manuel y el Moro Muza, en Delgadina, en Tristán y Iseo. Y por supuesto, animales que hablan. Este es el grupo más numeroso. Hay culebras, hay aves, hay perros, como en el romance de la loba parda, hay lobos y hay caballos. Hay 5 caballos que hablan. Todo esto en el romancero no religioso. Y todavía hay algunos temas más que no están incluidos en esta lista, como los presagios de muerte de las lavanderas o los sueños présagos. Bueno, podríamos hablar de otros tantos motivos. Pero si tenemos en cuenta también el romancero religioso, aquel el que nos narra los milagros de los santos o los milagros de Jesucristo o de la Virgen María, pues lo sobrenatural o lo maravilloso todavía se amplía más, ¿no? Con todos los milagros de estas figuras religiosas. Así que de esos 4 romances iniciales que consideraba Menéndez Pidal, pues estamos hablando de unos cuantos más, decenas de romances de todo el corpus del romancero que tienen elementos maravillosos. Yo me quería centrar en el caballo que habla y este motivo se enmarca, por supuesto, dentro de una larguísima tradición que son los animales parlantes en el folclore y en la literatura de diversas culturas del mundo. Es una tradición que se remonta hasta la noche de los tiempos. Encontramos historias de zorros astutos en las tablillas de Mesopotamia en el año 2000 antes de la era cristiana. También encontramos, por supuesto, las fábulas de Esopo, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo. Por no hablar de todas las adaptaciones de las fábulas esópicas
o ampliaciones de fábulas que hubo a lo largo de la tardía antigüedad y la Edad Media, como el Isopet de María de Francia, el Calila Edimna, el Conde Lucanor. De hecho, en gran parte de los cuentos folclóricos, concretamente en el registro de los cuentos folclóricos de Arnaud, Thompson y Utter, que bueno, hay una imagen a la derecha de la última edición, ¿no?, de los tipos de los cuentos folclóricos internacionales, ¿no? Y hace un registro, un listado de todos los temas que aparecen en los cuentos, ¿no? Pues concretamente aquí, desde el número 1 hasta el 299, es lo que se considera cuentos de animales, ¿no? Y muchos de ellos hablan, o al menos comparten o entienden un lenguaje humano. Y también entre la clasificación 2001 y 2399, los que se consideran cuentos de fórmula, también hay numerosos animales que aparecen que entienden y utilizan el lenguaje humano. Así que es un hecho muy común en los cuentos folclóricos que los animales hablan. De hecho, como dicen varios estudiosos, lo raro es que en los cuentos folclóricos los animales no hablen, ¿no? El motivo del caballo parlante lo tenemos que entender desde este punto de vista, desde la tradición de los animales que hablan, que se remonta a la noche de los tiempos, pero debemos entenderlo también desde la perspectiva de la épica. No se puede entender si no lo complementamos con esa perspectiva. En gran parte de los romances, bueno, todos los romances donde aparecen caballos que hablan son épicos y se vinculan con cantares de gesta, aquellos cantares que cantaban los juglares en la Edad Media sobre las hazañas de los héroes. En todos esos cantares, el caballo es prácticamente un héroe más. Se conoce, tiene un nombre, tiene una caracterización bien definida, actúa en momentos clave de la acción, por lo general es valiente, tiene una buena relación con su amo y le salva de muchas situaciones difíciles. Es un personaje importantísimo. Por eso debemos entenderlo también dentro de esta tradición. En varios cantares de gesta franceses, que es el país donde mayor número de cantares de gesta se han conservado, a diferencia de España, que conservamos menos de una decena de cantares de gesta de los juglares medievales. En Francia conservamos centenas, si no me equivoco. Pues en muchos de estos cantares de gesta franceses aparecen caballos que parecen entender el lenguaje humano. No aparecen caballos que hablan, pero sí aparecen caballos que entienden a su dueño cuando le pronuncia una orden y que hay mucha complicidad entre ellos y que obedecen a la primera, ¿no? Hay un índice que hizo un estudioso americano, Dickman, a principios del siglo XX, sobre la presencia de lo sobrenatural en los cantares de gesta franceses. Es un índice con todos los motivos sobrenaturales. Y encontró varias obras en las que se produce este hecho maravilloso, ¿no?, de que los caballos entiendan a sus héroes a la primera, comprendan el lenguaje humano. Por ejemplo, en la Chevalerie Ogier, con el caballo Bourgafort, ¿no?, del héroe Ogier, o en Los cuatro hijos de Aymon, con el caballo Bayard, que cabalga Renaud, pero que luego acaba siendo el caballo de Carlomagno, o en Los Aliscans, con el caballo Baucent, que es el caballo de uno de los grandes héroes de la épica medieval francesa, que es Guillermo de Orange. Todos estos caballos entienden a sus héroes. Esto es un motivo. Un motivo, para aquellas personas que no conozcan este término, es una unidad dentro de una estructura de una narración que se repite y que tiene un significado propio y que puede aparecer en diferentes textos de forma más o menos distinta, pero que siempre es reconocible, ¿no? Por eso hablamos de caballos parlantes
que aparecen en el romancero. Eso es un motivo, ¿no? Puede aparecer en 5 romances diferentes, puede aparecer con 5 expresiones diferentes, pero hay algo en común, ¿no? Que es una pequeña acción o un elemento dentro de la narración que se repite. Eso es un motivo. Hay unos índices también muy conocidos de motivos dentro del folclore. Son los elaborados por Steve Thompson, ¿no? El índice de motivos de la literatura folclórica. Y aquí aparece registrado el motivo del caballo parlante dentro de una categoría que es los animales que usan el lenguaje humano, ¿no? Por eso hablamos de motivos. Pero retomando lo dicho, ¿no? En las cantares de gesta franceses que transmitían los juglares en los siglos XII, XIII, XIV, encontramos varios ejemplos, ¿no?, de caballos que entienden el lenguaje humano. Este es uno de ellos, el de la Chevalerie Ogier de Dinamarca, ¿no? Un cantar de gesta que conocemos por una remodelación culta que hizo Raimbert de París en el siglo XII, un manuscrito parisino, ¿no? No voy a leer el francés medieval porque no lo domino, pero voy a leer la traducción que ha hecho ChatGPT, que sorprendentemente ChatGPT conoce bastante bien el francés medieval, que a algunos nos cuesta leerlo, ¿no? Dice, caballo, dijo, tan bueno y fogoso sois. Nunca hubo bestia que tanto hiciera digno de alabanza. En tantas angustias os he necesitado. ¿Podréis aún ayudar a vuestro Señor? Si me falláis, no tengo ningún amparo. En todo el mundo no hay hombre que me tenga aprecio. Y si los hay, allá afuera por cientos de miles, todos se han empeñado en matarme. Es decir, está en un peligro fuerte el héroe Ogier, ¿no? Parece que hay un ejército detrás de él intentando darle caza. El caballo lo oyó y golpeó con el pie, resopló y relinchó y alzó la cabeza y se agitaba como si entendiera Ogier. El duque lo vio y comenzó a dar gracias a Dios. Jamás tuvo tal alegría desde que fue armado caballero, ¿no? En este fragmento de Cantar de Gesta del siglo XII francés, pues vemos un caballo que entiende perfectamente, según nos dice el juglar, las palabras de su amo y que le ayuda a sobreponerse a un peligro. En todos los cantares de gesta sigue exactamente la misma dinámica, por eso hablamos de un motivo. El héroe está en peligro, le pide en un siguiente momento ayuda al caballo mediante las palabras y el caballo seguidamente obedece, bien sea cargando contra sus enemigos, huyendo, saltando un río o cruzándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre sigue la misma dinámica. En los cantares de gesta, bueno, aquí tenemos varias imágenes que había seleccionado de los 3 caballos que había nombrado anteriormente, de los cantares de gesta francesa, Roifort, Bayard, ¿no? Bueno, y otro ejemplo de Bayard, que son realmente siempre personajes a la altura de los héroes dentro de los cantares de gesta y siempre protagonizan acciones de lo más insólitas o de lo más extraordinarias y ya digo que su papel es clave en determinados momentos. A la izquierda, pues gracias a la ayuda del caballo, el héroe consigue un estandarte. En la imagen del medio, el caballo ayuda a los hermanos de Renault, que son 4, a salir corriendo porque les persiguen los musulmanes, ¿no? Y entonces tiene la capacidad de poder llegar a en su lomo a 4 jinetes. Y bueno, en la derecha del todo también una estatua del caballo Bayard en Bélgica, que es realmente famosísimo. Hay como decenas de estatuas en Bélgica y se hacen representaciones bueno, creo que es en carnaval o se hacen unas especies de procesiones en las que sacan gigantes de este caballo, ¿no? Protagonizando esta historia, ¿no? Así que realmente es un personaje fundamental dentro de los cantares de gesta, ¿no? Si pasamos al siguiente apartado, ¿no?, a analizar los romances, pensemos por un momento en los cantares de gesta de la Edad Media
hispánica que conocemos, ¿no? En el Cantar del Mío Cid, en el Cantar de las Mocedades de Rodrigo, en el Cantar del Cerco de Zamora, en el Cantar de Roncesvalles, ¿no? En los pocos textos que nos han llegado. Aquí los caballos de los héroes también suelen ser personajes importantes. Tenemos el ejemplo de Babieca, ¿no? Es un legendario caballo del Cid que hasta acompañó al Cid en la tumba en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Lo enterraron junto con el héroe de tan importante que era Babieca. Lo que pasa es que luego se acabaron llevando al Cid a la Catedral de Burgos, pero se puede visitar todavía la tumba del caballo Babieca en el monasterio de San Pedro de Cardeña de Burgos, en España, ¿no? En los cantares de gesta españoles, ya digo, el caballo es importantísimo, pero en ninguno de ellos encontramos el motivo de que pueda entender al héroe, ¿no? O de que se produzca una situación semejante a lo que hemos visto con el ejemplo anterior en Francia, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Podría ser, según otra teoría de Menéndez Pidal, que decía que en los cantares de gesta españoles tampoco hay elementos maravillosos. Pero podría ser también que al tratarse de géneros orales, se transmiten de viva voz, no nos hayan llegado registros escritos, ¿no?, de caballos sobrenaturales en los cantares de gesta españoles, que pueden entender el lenguaje humano. Y esto es importante porque en los romances sí que encontramos 5 ejemplos de caballos que hablan, ¿no? Y se supone, siguiendo las teorías también de Menéndez Pidal, que muchos de estos romances, los más antiguos, derivan de los cantares de los juglares de la Edad Media, ¿no? Según Menéndez Pidal, los cantares de gesta de los juglares, las escenas favoritas, se acabaron siendo memorizadas por el pueblo y el pueblo las transmitió de viva voz, ¿no? Y entonces esas escenas que originalmente eran de narraciones larguísimas pasaron a condensar una historia repetida por prácticamente todo el mundo y conocida en varios lugares de España, ¿no? Es curioso que 5 romances que en teoría derivan de antiguos cantares de gesta de la Edad Media hablen los caballos de los héroes, pero no se conozcan cantares de gesta, ¿no?, en los que ocurre lo mismo, ¿no? Esto puede ser que se haya originado en el romancero o que no se hayan conocido los textos medievales, ¿no?, donde podía suceder ese fenómeno. Vamos a analizar 3 de estos ejemplos, ¿no? El primero de ellos es el Rey Moro que reta Valencia. El Rey Moro que reta Valencia es uno de los romances más emblemáticos y más conocidos del Cid campeador. Es un romance que nos narra, después de que el Cid haya conquistado Valencia, cómo el rey musulmán que la ha perdido se acerca a la muralla de la ciudad a desafiar al Cid, a lamentarse porque ha perdido Valencia y a jurarle que se la pagará, ¿no?, que en algún momento Valencia volverá a ser de los musulmanes. Es curioso porque en este romance, mientras el rey moro está prorrumpiendo todos esos lamentos, el Cid pacta con su hija un engaño. Esto es algo muy sorprendente para el héroe del Cid, porque el héroe del Cid siempre se ha caracterizado por ser un héroe ejemplar, ¿no?, valiente, bravo. Pero en el romancero recurre a una triquiñuela con su hija. Le pide a su hija que se vista bien, que se maquille, que salga a la muralla y que entretenga al rey moro haciéndose pasar por su enamorada. Y mientras tanto él, pues ensillará a Babieca, cogerá sus armas e irá por la puerta de atrás para intentar capturar al rey moro, ¿no? Esto es lo que nos narra el romance de El Rey Moro que reta Valencia. Aquí tenemos una imagen bien ilustrada de uno de los textos del siglo XVI que nos transmite este romance. Es un romance que se vincula con el Cantar del Mío Cid porque presenta una escena más o menos similar, con la misma rima, en el tercer cantar, en el que vemos cómo el rey Búcar
que ha perdido Valencia, pues es perseguido por el Cid en las inmediaciones de la ciudad hasta que al final pues consigue huir, ¿no? Pero pierde su espada. Es el momento en el que el Cid consigue su segunda espada, la tizona. Se supone que el romance deriva en última instancia de ese fragmento del Cantar del Mío Cid. Bien, el romance fue extremadamente popular, tanto en tiempos antiguos del siglo XVI. Conocemos varias versiones y numerosísimos testimonios en pliegos sueltos, en cancioneros, en romanceros. Conocemos también adaptaciones, se cita en el teatro de Lope de Vega, de Guillén de Castro, perdón, y se conservan numerosísimas citas a lo largo de los siglos XVI y XVII en obras como El Quijote o como otros tantos poemas o novelas o obras de teatro. También es un romance que se ha mantenido en la tradición oral hasta prácticamente la actualidad y que ha tenido una grandísima difusión. Es el romance sobre el Cid que más difusión ha tenido en la tradición oral moderna. Se han recogido más de 100 versiones en catalán, en portugués, en español y en judeo-español, tanto a lo largo de toda España como en Portugal, en las Islas Azores, en Madeira, entre los sefardíes asentados en Marruecos, entre los sefardíes asentados en Grecia, en los Balcanes, en Turquía y en Cataluña y en las Baleares. En América no se conocen versiones orales de este romance. En las Canarias sí, ¿no? Estaría un poco a medio camino. Bien, me quiero saltar esa parte, ¿no? Después de que el Cid haya protagonizado esos engaños, ¿no? con su hija, ¿no? Para entretener al rey musulmán, se produce el hecho que más tiempo o más versos abarca en el romance, ¿no? Que es la persecución entre el Cid que persigue al rey moro, ¿no? Esto ocupa prácticamente más de un tercio del romance en las versiones antiguas y en gran parte de las versiones de la tradición oral moderna. Comienza con la despedida que hace el rey moro cuando escucha, ¿no? ensillar a Babieca. Bueno, me voy para atrás. Están hablando, ¿no? La enamorada, la hija del Cid que se hace pasar por su enamorada y el rey moro, y le está entreteniendo diciéndole: hace 7 años que soy tu enamorada, y el otro le responde: otros tantos, a señora, que os tengo dentro de mi alma, ¿no? Pero mientras están en estas conversaciones amorosas, ellos están en aquesto, el buen Cid que asomaba, ¿no? Y dice el rey moro: adiós, adiós, mi señora, la mi linda enamorada, que del caballo Babieca yo bien oigo la patada, ¿no? Es decir, está escuchando cómo sale Babieca a por él, ¿no? Bien, la persecución es lo que más ocupa en este romance y es un evento curioso, ¿no? Porque tanto los caballeros como sus monturas rivalizan por igual y está lleno de elementos simbólicos. El Cid cabalga sobre Babieca, mientras que el rey musulmán cabalga sobre una yegua. Se está contraponiendo aquí lo afamado, ¿no? Babieca, una cabalgadura que tiene nombre, frente a lo anónimo, una yegua. Pero también se está contraponiendo lo masculino, ¿no? Un caballo masculino con una yegua femenino. Y se produce una inversión en cuanto a jerarquías, en cuanto a lo esperable, ¿no? Porque el Cid, que es un señor feudal, es un infanzón que gobierna Valencia, pero no es un rey, cabalga sobre una montura aparentemente superior a la de su rival, ¿no? Un caballo, el caballo Babieca. Mientras que el rey musulmán, que es un rey, cabalga sobre una yegua que es anónima, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque nos está diciendo que el Cid, aun siendo de una categoría socialmente inferior al rey, que estaría por encima, es de una categoría moralmente superior
¿no? Según se refleja en su caballo, ¿no? Al rey musulmán, ¿no? Las yeguas, además, es un animal muy insólito para un caballero. En la mayor parte de los cantares de gesta y de los romances épicos, los caballeros cabalgan caballos, por eso se llaman caballeros, ¿no? Que cabalguen una yegua, esto solo ocurre para personajes que tienen algo negativo y que los quieren denigrar por algún motivo. Está reservado para caballeros degradados, para caballeros desterrados y para caballeros extranjeros o bárbaros. En este caso, pues un caballero africano y musulmán, ¿no? ¿Por qué era esto? Porque las yeguas estaban consideradas en la Edad Media y durante gran parte de la modernidad como animales de villanos. Son los animales que se utilizan en las labores agrícolas, las personas de campo. Son animales de tiro y de carga que sirven para llevar materiales o para arar la tierra, ¿no? Sirven para trabajos, es decir, para lo que antiguamente se encargaban los villanos. No eran animales de guerra como los caballos, ¿no? Entonces, en este juego, ¿no?, de caballeros, que uno cabalga sobre Babieca y el otro sobre una yegua, nos está diciendo mucho, ¿no? Porque se contrapone, ya digo, lo afamado con lo anónimo, lo masculino y lo femenino, y en este caso la fuerza con la ligereza. A pesar de lo que podríamos pensar que el Cid cabalga sobre un animal superior al del rey musulmán, es curiosamente la yegua la que gana la carrera, porque la yegua, gracias a su ligereza, que es una cualidad más femenina que masculina, frente a la masculinidad, ¿no?, de la bravura o de la fuerza tradicionalmente atribuidas ¿no?, a los héroes masculinos y al caballo, pues es precisamente este elemento, la ligereza, lo que consigue poner a salvo a su jinete. Lo dicen con esta fórmula: 7 vueltas la rodea alrededor de una jara, la yegua que era ligera muy adelante pasaba, hasta llegar que había un río a donde una barca estaba, ¿no? La yegua consigue llevar a su jinete hasta un río donde hay una barca y un barquero que consigue llevarse al rey musulmán. Y entonces el Cid, que está muy rabioso por no haber podido alcanzar al rey musulmán, pues le lanza una espada o una lanza diciéndole que volverán a verse las caras y que se lo pagará, ¿no? Que en el futuro se vengará de tal afrenta, ¿no?, de no haberle podido alcanzar, ¿no? En esta carrera entre el Cid y el rey musulmán y el caballo y la yegua, tanto los animales como los humanos rivalizan por igual, ¿no? Ya hemos visto que el Cid expresa su rabia, ¿no?, pero Babieca también siente rabia de no poder alcanzar a la yegua. Y es precisamente en este momento cuando lo escuchamos hablar. Lo escuchamos hablar precisamente para quejarse. En el momento, ¿no?, de mayor tensión en esta persecución, ¿no?, y dice: do la yegua pone el pie, Babieca pone la pata, que nos está diciendo con esta fórmula que la carrera es muy reñida, ¿no?, que va uno detrás de otro. Justo en ese preciso momento el caballo habla y dice: allí hablara el caballo, bien oiréis lo que hablaba. Una fórmula curiosa, muy típica de los juglares de la Edad Media, que nos está llamando la atención sobre un suceso sobrenatural, pero que no se espanta ni se sorprende de que un caballo vaya a hablar. El juglar o el cantor del romance no le sorprende, ¿no? Y lo que dice el caballo es lo siguiente, es una frase nada más, pero es tremendamente significativa. Dice: reventar de bría la madre que a su hijo no esperaba, ¿no? Con ese verso, Babieca no solo expresa la frustración por no poder alcanzar a la yegua, sino que nos está desvelando un verdadero giro argumental dentro del romance, y es que es su madre, ¿no? Que Babieca, el caballo, ha nacido de esa yegua que no consigue alcanzar, ¿no? Y entonces la maldice.
Dice, reventar debería la madre que a su hijo no esperaba. Es curiosísimo porque el romance nos presenta una rivalidad dentro de la estructura familiar bastante poco común. Las rivalidades más comunes son las de entre hermanos en el folclore universal, ¿no? Típica historia de Caín y Abel, ¿no? O el hijo pródigo en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Pero entre padre e hijo y madre e hija, bueno, sí, está el complejo de Edipo, ¿no? Etcétera, etcétera, pero en el folclore no es tan habitual, ¿no? Aquí nos presenta eso, ¿no? El caballo completamente desilusionado y frustrado por no conseguir alcanzar a su madre y se descarga de la responsabilidad, en cierto modo, diciendo que no ha sido culpa suya de no poder alcanzarle, sino de la madre que ha incumplido su papel de madre por no esperar a su hijo, ¿no? Está reprochándole ser una mala madre a la yegua, ¿no? Es verdaderamente un giro argumental soberbio y que fue muy recordado en el siglo XVI y en el siglo XVII. Tenemos ejemplos de citas y alusiones, por ejemplo, en el teatro, en la comedia de Don Quijote, que reelabora el tema, ¿no?, de la famosa novela de Cervantes, de Guillén de Castro, esta obra de teatro de Guillén de Castro, publicada en 1618, se produce un diálogo entre Sancho y Don Quijote que recuerdan el romance. Y es un diálogo que traen a colación porque, si no recuerdo mal, Sancho le está comentando a Don Quijote que Rocinante lleva varios días sin comer y que realmente, pues que hay que alabar al pobre Rocinante por haber sido capaz de sobreaguantar o sobrellevar el hambre durante tantos días, ¿no? Y le dice Sancho, gran bondad debe de ser, y ejemplo a los otros da, sin hablar palabra está, 4 días sin comer, ¿no? Es decir, que no se queja y no dice palabra después de 4 días sin comer. Y Don Quijote, que es el loco, pero en este caso resulta que es el cuerdo, dice, pues ha de hablar un caballo majadero. Y Sancho le dice, y en romance, bien estás, en el romance de Elo Elo más Matalo, ¿dónde está? Babieca hablaba, ¿no? Sancho en este caso le recuerda que hay un precedente, un caballo que habla, ¿no?, en el romance que acabamos de analizar. Y Don Quijote dice, dices bien, Dios es mi padre, reventar tenía la madre que a su hijo no esperaba. Aquí está recordando el romance. Y pues también lo barruntas, buen panza, de aquí adelante, bien podrás a Rocinante hacerle algunas preguntas, ¿no? Como le está incitando a Sancho a hablar con Rocinante, pero Sancho dice, bueno, yo he entendido que es un Rocín muy callado, ¿no? En esta escena de una comedia representada en gran parte de Castilla y de Aragón, pues se produce este recuerdo del caballo que habla en el romance anterior, ¿no? Lo cual nos está diciendo que era extremadamente popular el romance, porque Guillén de Castro no se atrevería a insertar esta especie de chiste o de recuerdo del romance si su público inmediatamente no iba a reconocerlo, ¿no? Y es que pues, aquel romance se transmitía mediante la oralidad, ¿no? De forma muy común, ¿no?, a lo largo del pueblo, ¿no? Nos quiere decir que era ampliamente conocido. Bien, vamos a ver qué sucede en la tradición oral moderna de este romance. Es muy curioso porque se han conservado 100 versiones en diferentes tradiciones y es bastante variado con respecto al motivo. Los sefardíes, por ejemplo, no conservan el motivo del caballo que habla porque las versiones del romance que han cantado, pues lo que nos transmiten fundamentalmente es el diálogo de de los supuestos enamorados, ¿no?, entre la hija del Cid y el rey musulmán. En Portugal tampoco aparece el caballo parlante per se, pero sí se recuerda algo de lo que aparecía en la versión antigua, que es el parentesco entre la yegua y Babieca. Pero se pone en boca del rey musulmán, ¿no?, que mientras está en la ciudad a los pies de la muralla,
en ese caso la hija del Cid le advierte que el Cid va a ir a por él y el rey musulmán dice, bueno, en portugués, ¿no? No, no me temo de Ruiz Cid, ni temo a su gente armada, solo temo a su babieca, que es fillo da miña yegua vaya, ¿no? Perdílo en una batalla, bien le siento la patada, ¿no? Es decir, pues se acuerda, ¿no? Dice que confía mucho en su caballo para poder, en su yegua para poder huir, salvo si acaso le va a perseguir su hijo, ¿no? Que es concretamente el caballo del que se acaba tratando, ¿no? En algunas versiones de Zamora también ocurre esto. No me tengo miedo a tu padre ni a todos los de la cuadra, sino es a un potrezuelo, hijo de esta yegua vaya, que a mí me lo habían hurtado en las sendas de Granada, ¿no? Es decir, se añade otra vuelta de tuerca a la narración, ¿no? Y es que era un caballo que antes además pertenecía a este rey moro. Sin embargo, en las versiones de Asturias y de León sí se conserva el motivo del caballo que habla. Y se desarrolla un poco más. Lo que habíamos visto que en el siglo XVI, según los textos conservados, era simplemente un verso que transmitía un reproche por parte del caballo hacia su madre, aquí se convierte en un diálogo, o más bien en una discusión entre el caballo y la yegua. De hecho, se invierte el orden. En esta versión de Asturias, recogida en 1991 por Jesús Suárez López, decía, por el camín, decíale la yegua al caballo, qué malos son los hijos que a sus padres maltratan, ¿no? Ahora es la yegua quien se queja primero, porque el hijo pues está justo detrás de ella acosándola, ¿no? Y el hijo, Babieca, dice que malos son los padres que por sus hijos no guardan, ¿no? Donde la yegua saca el pie, el potro mete la pata. Es decir, se ha convertido el romance en una discusión familiar, en un problema dentro de la familia, en el que la madre le reprocha a su hijo, ¿no? Que le está hostigando, y el hijo le reprocha a la madre que está incumpliendo su papel de madre, porque el papel de madre es esperar a los hijos. De hecho, el término guardar, que es el más común, en algunas versiones se dice espera, pero en otras tantas versiones se dicen guarda, ¿no? Que guardar, además de esperar, ¿no? De aguardar, puede implicar también la connotación, ¿no? De proteger, ¿no? El guardián, ¿no? Aquel que protege, ¿no? Con lo cual el reproche es todavía más fuerte. Incluso en una versión también asturiana se dice que malas son las madres que a sus hijos abandonaran, ¿no? El reproche es todavía más fuerte, ¿no? Está diciendo que ha sido una malísima madre. Es un diálogo curioso, ¿no? Porque ha escalado el conflicto, ¿no? Y ya se ha convertido en una discusión familiar. Eso es lo que sucede en gran parte de las versiones de Asturias y de León. Pero en Zamora, en la única versión del romance que se ha recogido, y se han recogido decenas, en la única versión en la que el caballo habla, lo hace para decir algo completamente excepcional, que le vuelve a dar un giro a toda la narración y que es verdaderamente estupendo. Y con esto cierro este apartado dedicado a este romance, ¿no? En esta versión lo voy a leer. Dice, donde la yegua pone el pie, pone el caballo la pata. O mal haya el potrezuelo que a la yegua no la alcanza. Nos está diciendo este verso que ya este verso no lo pronuncia ni la yegua ni el caballo, sino que lo pronuncia el caballero, ¿no? El Cid está maldiciendo a su propio caballo. Dice, oh mal haya el potrezuelo que a la yegua no alcanza. Y a continuación responde el caballo y dice, yo no la quiero alcanzar porque es la mi madre vaya. Al contrario del resto de versiones de toda la tradición oral moderna, en esta versión del todo excepcional e insólito, el diálogo no es un intercambio de reproches entre los animales, es entre el humano y el animal, ¿no? El humano le recrimina que no pueda alcanzar a la montura de su adversario y la cabalgadura, ¿no? El caballo, nos dice que no es por falta de fuerzas,
no es por una ventaja física del contrario, sino por una razón emocional, porque no la quiere alcanzar porque es su madre y como buen hijo quiere protegerla y quiere cuidarla, ¿no? Es verdaderamente excepcional esta versión. Bien, con los siguientes ejemplos voy a ser más breve, porque también conservamos menos textos, ¿no? Y porque los dos ejemplos que vamos a examinar son dos variantes de un mismo tipo de motivo. Veamos el primero de ellos, ¿no? Baldovino sorprendido a la caza. Baldovino sorprendido a la caza es un romance que se supone derivado de un cantar de gesta que circuló en España pero que se perdió y que a su vez se emparenta con un cantar de gesta francés que es la chanson de Saisnes, de la canción de los sajones, conocido en España como el cantar de Sansueña, que narra las disputas entre los franceses y los sajones al norte del reinado de Carlomagno, en la actual Alemania. El romance, que se supone que deriva de una escena de este cantar de gesta, lo que nos cuenta es que el héroe Baldovinos irrumpe en el territorio del enemigo de una forma muy provocativa o muy provocadora, que es que va a cazar en los territorios del enemigo. Y no solo va a cazar, sino que lo hace de forma muy escandalosa porque se dedica a tocar el cuerno de caza y a matar todas las aves o todas las piezas de caza que hay digamos, en el coto del terreno enemigo, ¿no? El rey se da cuenta, se pone airoso, manda a todos sus guerreros a por él, etcétera, etcétera, ¿no? Es un romance curioso porque no se conservan textos de los siglos XVI y XVII, pero se conservan 30 versiones de la tradición oral moderna de Asturias, de León, de Zamora y de Lugo, que claramente se emparentan con textos que debieron circular a finales de la Edad Media, ¿no? El texto dice así, en una versión de Asturias, de León, perdón. Por los campos de Valverde, Valdevinos fue a cazar, con su espada doradina que fino tiene el cortar. Lo mismo corta moricos que cuchillos por buen pan. Ha matado un jabalín y otro espera de matar. Tocó la cuerna del oro y otra toca de cristal, ¿no? Es decir, se dedica a hacer sonar las cuernas, ¿no? Los cuernos de caza, ¿no? Ya lo oyera el rey morico, que en altas torres está. Moricos, los mis moricos, los que estáis a mí mandar, los que bebéis de mi vino y los que coméis de mi pan, ese que toca la cuerna ganas tiene de pelear, ¿no? Y entonces manda a sus soldados a que vayan a por él, ¿no? A continuación viene el peligro, ¿no? En otra versión de León, 4000 moros se marchan a los montes de Aguilar y lo buscan noche y día y no lo pueden hallar. Por fin lo encuentran durmiendo al lado de un pinar. Es un héroe totalmente despreocupado, ¿eh? Se va a cazar, luego le persiguen, luego se dedica a echarse las siestas, hasta que al final lo encuentran, ¿no? Y dice, ¿qué haces aquí con Diolinos? Aquí en esta versión ha cambiado el nombre del protagonista, Valdevinos, por Condiolinos, ¿no? ¿Qué vienes aquí a buscar? Si vienes a buscar la muerte, te la venimos a dar. Si a buscar vienes la vida, de aquí no la sacarás, ¿no? Cuando Baldovinos ya ve que está rodeado de sus enemigos, ¿no? Y que le van a matar, pues es entonces cuando le pide ayuda a su caballo. Aquí el motivo es muy similar al que habíamos visto en el ejemplo de la canción de gesta al principio de la charla, ¿no? Dice, caballo, o mi caballo Ruán, que de muchas me salvaste y hoy no me vas a faltar, ¿no? Es decir, le pide ayuda a su caballo. Y a continuación, su caballo habla. Esto es un paralelo que también se encuentra, ¿no?, en el texto conservado de la Chanson de Saisnes, ¿no?, de la cual se supone que deriva en Francia un texto del siglo XII. Es una refundición culta de un cantar de gesta cantado por los juglares, ¿no? Hay una escena similar en la que Baldovinos, en este caso Baudoin, le pide ayuda a su caballo
para huir de sus enemigos, concretamente para pasar un río que separa los campos enemigos y al otro lado del río está, digamos, el terreno de los suyos, ¿no? Y entonces el caballo obedece. En el cantar de gesta el caballo, ya digo, no habla, pero entiende el lenguaje humano y le ayuda a cruzar el río. Pero en el romancero, justo después de que el héroe le pida ayuda, el caballo, antes de actuar, habla. Y lo hace para pedirle una recompensa antes de sacarle del peligro. Es decir, el caballo le va a ofrecer su ayuda, pero a cambio de algo. Es un giro curioso. Siempre en las versiones de este romance se introduce el motivo con esta fórmula. Por la gracia de Dios Padre, el caballo empezó a hablar. Es una fórmula un tanto diferente al del romance anterior, en el que decía, bien oiréis lo que dirá. Aquí nos está diciendo que solo mediante intervención divina se puede producir el hecho maravilloso de que un caballo hable, ¿no? Es decir, solo por la gracia divina pueden los animales hablar. Esta es la fórmula que encontramos en todas las versiones que contienen el motivo de este romance y del que vamos a ver también a continuación, el último. El caballo habla, dice, si me das la sopa en vino y el agua por la canal, las 4 bandas de moros las pasaré para par, ¿no? Le está pidiendo como recompensa sopas en vino y agua. Las sopas en vino eran un antiguo alimento que se utilizaba, bueno, tanto para hombres y mujeres como para animales de tiro, que era simplemente pan sopado o mojado en vino, ¿no? Pan dulcificado con vino. Un alimento que quizá las personas más mayores que nos puedan estar siguiendo en esta charla pues puedan haber conocido. Y es un alimento que está documentado que en Portugal y en gran parte del noroeste de España sí que se daba a los caballos y a las yeguas, ¿no? Antes o después de una jornada de trabajo en el campo. Y por eso lo reclama el caballo, ¿no? Él quiere un premio, ¿no? La sopa en vino, y que a cambio de eso le ayudará a saltar, ¿no? El peligro, ¿no? A sortear el peligro, que en este caso es cruzar, ¿no? Entre los ejércitos enemigos, ¿no? Por supuesto lo cumple. En algunas versiones del romance además se introduce otro motivo más, que es el de los ríos de sangre. Y es que gracias a la intervención del caballo y del héroe, pues causan muchas bajas entre los musulmanes que acaban haciendo que caiga tanta sangre que se forman ríos, ¿no? Y entonces el caballo salta estos ríos de sangre. Por los montes de los acebos, 7 ríos de sangre van, caballos del condeolino recelaba de pasar. Pasa, mi caballo, pasa, que Dios te libre de mal, de los aires peligrosos a la orilla del mar. Contestó el caballo, con habla que el Dios le ha dado. Dame la sopa y un vino, y alárgame la petral, 7 lanzadas de un moro, pronto las he de saltar, ¿no? Hay otro ejemplo también ahí, ¿no? de León, ¿no? En este romance también, y ya acabo con este ejemplo, no solo se produce el hecho maravilloso de que el caballo hable, sino que en algunas versiones hasta habla la espada. Esto es muy curioso. Es lo que recordaba Méndez Pidal en el fragmento que he leído al principio, ¿no? Y habla para algo, para expresar algo similar a lo que expresa el caballo, ¿no? Después de que hable el caballo, habla la espada, o en algunas versiones creo que es al revés, ¿no? Oh, mi espada de oro y buen metal, que de muchas me libraste y hoy no me vas a fallar, que si de esta me libras, te vuelvo a sobredorar, ¿no? Una espada dorada a la que el héroe le promete que si le saca de ese apuro, la va a volver a cubrir de oro, ¿no? Por la gracia de Dios Padre empezó la espada a hablar. Si tú meneas los brazos, cual los sueles menear, las 4 bandas de moros las pasaré para par, ¿no? En este caso la espada, que también siempre en todos los cantares de gesta, en toda la épica, las espadas de los héroes son fundamentales, tienen nombre, ¿no? Como Durendal, la espada de Roldán,
Tizona y Colada, las espadas del Cid, etcétera, etcétera, pues las espadas son prácticamente como los caballos de los héroes, un héroe más, ¿no? Y en este caso accede, por supuesto, a ayudar al héroe sin exigir nada a cambio, ¿no? Solo simplemente pidiéndole la colaboración, ¿no? Y efectivamente le saca del peligro, lo mismo que hace el caballo, ¿no? Un motivo que encontramos en este romance de Baldomino sorprendido en la caza y que es muy similar al de las canciones de gesta francesa, que aunque no hablen en las espadas y los caballos en las canciones de gesta francesa, sí que pueden entender el lenguaje humano, ¿no? Vamos con el último ejemplo que he querido, ¿no?, de traeros de los 5 caballos que hablan en el romancero, pues los 3 que a mi juicio pueden ser, todos son interesantes, ¿no?, pero había que seleccionar y este me parece el de los más interesantes también porque es en el que más aparece este motivo. El romance de la pérdida de don Beltrán nos narra, como su nombre indica, pues cómo un anciano caballero francés regresa al campo de batalla donde se ha producido una matanza a buscar entre los cadáveres a su hijo. Eso es lo que nos cuenta, ¿no? Y en el campo de batalla, ya después de que se haya producido la lucha, se encuentra con un musulmán y el musulmán le indica dónde puede encontrar el cadáver de su hijo, ¿no? Le dice, está en ese lugar. Y no solo se le indica, sino que además le consuela diciéndole que ha peleado valientemente. Es un romance muy bonito porque nos muestra que después de una fiera contienda, pues hasta los enemigos se pueden reconciliar por algo tan humano, ¿no?, como la identificación de sus seres queridos entre los muertos, ¿no? Es un romance que la mayor parte de la crítica vincula con el Cantar de Roncesvalles, un cantar de gesta hispánico del siglo XIII, que es una adaptación española del célebre cantar de gesta francés La Chanson de Roland, pero que se cantó en España también en español y de una forma un tanto diferente a Francia, del que conocemos nada más que un pequeño fragmento en un manuscrito en el Archivo de Navarra. Y en gran parte de la crítica lo vincula, ¿no? Dice que este romance es una escena que pudo haber estado en el Cantar de Gesta del siglo XIII, pero bueno, también hay algún estudioso que dice que no, con argumentos, bueno, interesantes, pero a mi juicio un poco arbitrarios, pero no voy a entrar en eso, ¿no? Sigamos la corriente mayoritaria, ¿no?, que es que podría derivar del Cantar de Roncesvalles, ¿no? Bien, del romance se conocen varias versiones del siglo XVI. Aquí tenemos en la imagen, ¿no?, una versión transmitida por un pliego suelto de la Biblioteca Nacional de España, en el que se incluyen varios romances y entre ellos este, ¿no?, el de la pérdida de don Beltrán, con un grabado curioso de una batalla, ¿no? Pero también este romance ha pervivido en la tradición oral moderna. Concretamente ha pervivido en Portugal de forma mayoritaria, porque se conocen unas 160 versiones, si no recuerdo mal, recogidas de la parte norte de Portugal, lo que se llama Trás-os-Montes, que está formado por los distritos de Braganza y de Vila-real, y en menor medida también se han recopilado unas poquísimas versiones, no llegan a 5, creo, en León y Zamora, que son provincias fronterizas con Portugal. También se han recogido unos pequeños versos sueltos entre los sefardíes, siempre insertados o contaminados con otros romances, curiosamente sobre la batalla de Roncesvalles, el romance del sueño de Doña Alda y el del cautiverio de Guarinos, ¿no? Pues bien, en el motivo del caballo que habla está presente en más de la mitad de las versiones recogidas en Portugal, concretamente en un 60%. Estamos hablando de un corpus muy amplio, porque si el corpus son 160 versiones, el 60% estamos hablando de unas, bueno,
la mitad o, bueno, un poco menos porque luego también hay versiones incompletas, ¿no? Pero bueno, es el romance en el que más veces aparece el motivo, por eso lo he querido traer. En la tradición española de León y de Zamora no aparece el motivo del caballo que habla, ¿no? Solo en la tradición portuguesa. Y claro, como se conservan tantos textos, la gracia es que se produce mucha variación, ¿no? Que vamos a ver ya para acabar, ¿no? El germen del motivo se encuentra en la versión antigua, los textos que conocemos del texto del siglo XVI, aparecen algunos elementos fundamentales para que luego se desarrolle el motivo. En las versiones antiguas, el musulmán le dice al caballero francés que está buscando a su hijo: ese caballero amigo muerto está en aquel pradal, las piernas tienen el agua y el cuerpo en el arenal, 7 lanzadas tenía desde el hombro al carcañal y otras tantas su caballo desde la cincha al pretal, ¿no? Le está indicando dónde puede encontrar a su hijo y le dice que está muerto, ¿no? Ya se lo adelanta. Pero añade: no le des culpa al caballo que no se la puedes dar, que 7 veces lo sacó sin herida y sin señal, y otras tantas lo volvió con ganas de pelear, ¿no? Está diciendo el musulmán al caballero francés que la culpa de la muerte no era del caballo, que no le eche la culpa al caballo, que la culpa es de su propio hijo. Porque el caballo, viendo el peligro en el que se encontraba en plena batalla, quiso huir en 7 ocasiones, pero en las 7 ocasiones el héroe que lo cabalgaba le hizo volver al campo de batalla a seguir peleando, ¿no? O sea, el caballero musulmán le está ofreciendo este consuelo al pobre padre que está buscando a su hijo, ¿no? Y es que al menos su hijo ha muerto valientemente. Quedémonos con esto, ¿no? Porque las palabras que luego en la tradición oral moderna pronuncia el caballo son algo similares. En Portugal se produce un trasvase de culpabilidad. En todas las versiones recogidas en el siglo XIX, XX y comienzos del XXI, la culpabilidad la expresa el padre. El padre, cuando se encuentra en estas versiones portuguesas con su adversario, que en muchas versiones pasan a ser unas lavanderas o pasan a ser unos pastores, son quizá personajes más amigables para los transmisores del romance en época reciente. En estas versiones es el propio padre el que echa la culpa al caballo. Ya no está el diálogo con el musulmán. Dice: no torno culpa a los moros por meu fillo matar, tornola a seu cabalo que o no sabe retirar, ¿no? No le echo la culpa a los moros por haber matado a mi hijo, sino que le echo la culpa al caballo por no haber sabido retirarle a tiempo, ¿no? Esas son las palabras que pronuncia el padre. Y el caballo, en este caso, de repente adquiere la capacidad de hablar para responder a estas palabras acusatorias. Como sucedía en el ejemplo anterior de Baldovino sorprendido en la caza, aquí el diálogo del caballo se introduce también con la fórmula: por milagro de Dios Padre, caballo bello a falar, ¿no? Solo por la gracia de Dios puede suceder algo tan maravilloso como que el caballo hable. Pero es curiosísimo porque como se han conservado decenas y decenas de versiones de este romance, hay mucha variabilidad. Hay lo que se conoce como apertura, ¿no? Que cambian los versos, cambian los significados. Y entonces en algunas versiones el hecho sobrenatural de que un caballo hable se vuelve doblemente sobrenatural porque además resulta, según nos dicen estas versiones, que el caballo estaba muerto. Un caballo medio muerto ali se puso a falar, ¿no? Dicen en un pueblecito de Braganza. O en otro pueblecito vecino: un caballo estaba muerto, mas se le deu en falar, ¿no? Se produce ese hecho sobrenatural de que habla muerto. Pero incluso otra versión nos dice que el caballo habla desde el cielo. Dice una versión de Soeira en Braganza: la no reino de Deus Pai, caballo bello falar, ¿no? Se habla desde los cielos, ¿no? Incluso en otras versiones
el narrador, el recitador, el que transmite el romance, interrumpe en exclamaciones ante un hecho tan milagroso que es con que un caballo hable, ¿no? Dice, milagre, ¿quién tal diría? O ¿quién pudiera contar? El caballo medio muerto, allí se posa falar, ¿no? Como dicen también en otra aldea de Braganza, en Basal, ¿no? Y lo que dice el caballo es precisamente para defenderse de la acusación del padre, al menos la primera parte de su intervención. Dice, 3 veces su retiré, contensado de lo librar, ¿no? Lo intenté retirar 3 veces con la intención de sacarle del peligro. 3 veces me deu de esporas y alargó o peitoral, ¿no? 3 veces le clavó las espuelas en los lomos del caballo, ¿no? Para hacerle volver al campo de batalla. Y a última bello terra con esta ferida mortal, ¿no? Y la última vez que volvió al campo de batalla cayeron muertos los dos, el caballero y su caballo, ¿no? O sea, el caballo habla concretamente para defenderse de la acusación del padre, que le acusa de imprudente, el caballo se defiende diciéndole que no ha sido imprudente, que el que ha sido imprudente ha sido el hijo. Curiosamente se invierten aquí los roles esperables entre un humano y un animal. El animal es más precavido que el humano. El humano, el héroe, ha pecado de soberbia, ha pecado de ibris, ha pecado de valor guerrero, ¿no? de la emoción, se ha dejado llevar por las emociones de querer volver a la batalla cuando estaba perdida o cuando el peligro era tan grande, ¿no? Cuando quizá lo prudente habría sido darse la vuelta, que es lo que hace el caballo, ¿no? Ahí está inversión de roles, ¿no? Entre lo esperable, entre la racionalidad, que en este caso encarna el caballo, y la animalidad, que en este caso encarna el héroe, ¿no? Pero en muchas versiones la intervención del caballo no se queda aquí, no solo sirve para defenderse de la acusación del padre, sino que se produce un giro, una vuelta de tuerca todavía más, y nos empieza a hablar de mala relación que tenía con el caballero. Esto es curiosísimo porque invierte todo el cliché o toda la tradición épica de los cantares de gesta, en el que los caballos y los héroes tienen una buena relación siempre y obedecen los caballos a los héroes, ¿no? En este caso, el caballo empieza a meterle pullitas al trato que recibía para el héroe. En algunas versiones se queja de que recibía maltrato físico. Dice que para volver a la batalla, ¿no? Muy similar a lo que habíamos visto en Baldovino sorprendido la caza, y esto es curioso porque las fórmulas y los versos vuelan de un romance a otro, ¿no? Se contaminan, pasan de un romance a otro. En unas versiones de Villarreal, también en el norte de Portugal, dice: Eu pedíle sopas con vino, mas no me las quiso dar. A comida que él me la daba era espuela y carcañal, ¿no? Es decir, le pidió comida para volver a la batalla, pero el héroe lo que le devolvió no fue comida, sino fue aguijarle con las espuelas en el calcañar, ¿no? En los lomos del caballo, ¿no? Para volver a la batalla. En otras dice que estos aguijones me atiraba de las esporadas, ¿no? Como enemigo mortal, ¿no? O sea, que realmente tenía saña el caballero para que el caballo volviera a la batalla. Y se queja de eso, ¿no? En otras versiones, hasta incluso el caballo nos recuerda las palabras del héroe para volver a la batalla. Y esas palabras eran amenazas o incluso engaños. En una versión de Braganza dice: avanza, avanza, caballo, si no, yo te he de reventar, ¿no? Una gran amenaza. O en otra le dice: prometérame sopas de vino, y no me las quiso dar, ¿no? Que le prometió sopas de vino para volver a la batalla, pero luego no se las quiso dar, ¿no? Un engaño. Y en otras versiones sigue intercalando quejas y es maravilloso el punto hasta el que se puede llegar a quejar un caballo de su amo. Se queja sobre todo de una mala alimentación. Dice que la cebada era tan dura que no la podía tragar, ¿no? La cebada que le daba de alimentación era durísima y no la podía tragar.
Y en otras dice, cebadiña, cebadiña, en 3 días no me dio a probar, ¿no? Se queja de que le alimenta muy escasamente, de 3 días en 3 días. Incluso llegan estas quejas, ¿no?, a decir por parte del caballo que de tan mala alimentación y de tan maltrato, ¿no?, de golpes para volver a la batalla, pues que no le quedó otro remedio que morir. Dice, o remedio foi morrer, now o pude máis librar, ¿no? Es decir, gracias a este maltrato recibido, pues prácticamente la muerte supone un descanso con respecto a los malos tratos del héroe hacia su caballo, ¿no? Incluso en una versión curiosísima de Villarreal, del todo insólita, el caballo nos confiesa que debido al maltrato recibido intentó matar al héroe. Dice, eu desde que vi aquello traté de o matar, ¿no? Traté de matarlo, ¿no? Eso nos dice en esta versión de Portugal del todo insólita, ¿no? Es una variante curiosísima a la que habíamos visto antes, ¿no?, de Baldovino sorprendido a la caza, que es digamos, el motivo más próximo a los cantares de gesta, ¿no?, en el que el héroe y el caballero se llevan bien, ¿no? En este caso hay una mala relación. Acabo ya con las conclusiones de forma muy rápida por si hubiera alguna pregunta, ¿no?, de los 3 ejemplos que hemos visto, que podemos concluir, ¿no?, muy rápidamente en 3 puntos fundamentales, ¿no? Voy a hacer 3 conclusiones. La primera conclusión es que el germen del motivo no se explica tanto por la tradición de los animales que hablan, dentro de esa tradición universal que se remonta a las fábulas de Esopo y muchísimo antes, sino que se explica por la importancia de los caballos en la épica. El germen del motivo, o sea, este motivo del caballo parlante en los romances no se podría haber desarrollado si en los cantares de gesta los caballos no fueran tan importantes. En los cantares de gesta, como he dicho, el caballo tiene un nombre, tiene una singularidad como personaje, tiene una estrecha relación con el héroe, tiene a veces capacidades extraordinarias y se puede considerar un héroe más. Es decir, gracias a que los cantares de gesta el caballo es un héroe más y tiene tanta importancia, luego en el romancero aparece este motivo, ¿no?, y se vincula con esto, porque es muy similar, solo que introduce esa vuelta de tuerca de que habla, ¿no? Conclusión número 2. ¿Qué tipos podemos observar? Pues a priori, 2 tipos fundamentales. Uno más primitivo, más apegado a los cantares de gesta franceses, que es cuando el caballo responde a una petición de ayuda de su amo, ¿no?, que le ordena ayudarle en una situación difícil y el caballo a continuación obedece, ¿no? Este sería el ejemplo que hemos visto en Baldovino sorprendido en la caza, el más apegado, ¿no?, a ese motivo primitivo, y que se ve también en otros romances que no hemos analizado, como Gaiferos libera Melisenda o La esposa de Don García. Pero en este motivo primitivo, en este tipo primitivo, hay un submotivo, que es una variación, que es cuando el caballo del héroe obedece a regañadientes e incluso se queja y llega a desvelar una mala relación con su amo, que es el que podemos observar en el último ejemplo analizado, en la pérdida de Don Beltrán, ¿no? Este sería el primer tipo de motivo, ¿no?, el primitivo, el más vinculado con los cantares de gesta. En estos 3 romances, bueno, en los 2 romances que hemos analizado con este motivo, ya hemos visto que hay versos comunes, ¿no?, que se contaminan, que pasan de un romance a otro. Esto no quiere decir que a menudo al cantar estos romances quizá en un romance no estaba al principio, sino que procede ese motivo de otro romance, ¿no?, de los varios romances que tienen este motivo. A veces es difícil saber cuál es el que originó todo y cuál hizo pasar a los otros, ¿no? Pero en los otros romances acaba desarrollando unos rasgos propios, ¿no? Bien, y el segundo tipo de motivo, que yo he llamado más novelesco, más fabuloso,
más, ¿no? Menos épico, en este caso, sería el que observamos en el Rey Moro que reta Valencia, que es una conversación entre dos animales que rivalizan por un conflicto familiar, ¿no? Sin la intervención del humano, ¿no? Es un motivo que ya ha dejado de ser tan épico, ¿no? Y pasa a ser más, digamos, un conflicto familiar, ¿no? Y la tercera conclusión, ¿no? Que es quizá la pregunta más interesante, que es ¿por qué hablan los caballos en el romancero? ¿Por qué hablan los animales, ¿no? Es muy curioso porque en todos los romances analizados los caballos hablan siempre para expresar ideas, valores o sentimientos muy humanos. En el caso de Baldovino sorprendido a la caza es el compromiso, la valentía, ¿no? La capacidad de sobreponerse al peligro. En el caso de la pérdida de don Beltrán es la necesidad de rebatir un reproche, ¿no? Y el hartazgo por el maltrato recibido. Y en el caso del rey moro que reta Valencia, pues es el resentimiento, es la envidia, es la frustración por no poder alcanzar a un rival, ¿no? La envidia, la frustración, la defensa ante las acusaciones, la valentía, todo ello son valores, ideas y sentimientos muy humanos, ¿no? Por tanto, esta es la conclusión. Los caballos realmente en el romancero, lo sorprendente no es que los caballos hablen, es que los caballos parezcan humanos, ¿no? Se les atribuyan todos estos rasgos de humanidad a los animales. ¿Qué podemos esperar entonces de animales que aparecen caracterizados como humanos? Pues que a veces, en ocasiones, hablen, ¿no? Que es una de las cualidades más humanas que tenemos. Y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Por cierto que si tienen ganas de saber más, pues recientemente se ha publicado un artículo mío en la revista del Colegio de México, la nueva revista de Filología Hispánica, donde pueden profundizar viendo todavía esos romances que nos faltaban. Con esto acabo. Muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, conversaciones equinas. Tenemos tiempo efectivamente para algunas preguntas. Quienes nos están siguiendo por Facebook las pueden dejar en los comentarios. Y Ricardo Briones, que es nuestro apoyo técnico, a quien le agradecemos por supuesto su presencia, nos las estará pasando para que podamos conversar. Y aprovecho también un poco el espacio para el anuncio parroquial. Todavía tenemos un par de días por si te interesa participar con nosotros en el Congreso de Personajes Sobrenaturales que se desarrollará ahora del 3 al 7 de noviembre en las instalaciones del Colegio de San Luis. Para ti y para todos los que están aquí presentes, si quieren todavía nos pueden mandar sus propuestas de trabajos para participar, ¿no? Nos dice Nimio Afán, que además manda saludos desde México. Si tienes noticia de algún elefante maravilloso o si sabes de elefantes que hablen en los romances o en alguno de los textos que has trabajado, es como una curiosidad muy específica, pero bueno, parece interesante, ¿no? No sé si tienes alguna respuesta. No, elefantes no. Hay lobos, hay perros, hay caballos, hay aves, pero elefantes lamentablemente no. Quizás se pueda deber a que el elefante era un animal poco conocido en la península ibérica, en la Edad Media y en la temprana modernidad. Aunque bueno, nunca se sabe, siempre han traído animales curiosos a algunas personas o reyes y de todo. En el siglo XVI tenemos noticia de que trajeron un rinoceronte a Madrid para la corte de Carlos V, de Felipe II, no lo recuerdo, y el rinoceronte se quedó atascado en una calle de Madrid, que ahora se llama la calle del rinoceronte, precisamente por eso, porque se quedó atascado y no lo pudieron sacar. Bueno, es una anécdota, ¿no? Que no tiene mucho que ver con lo que estaba contando, pero elefantes no, quizá pueda deberse a eso. Gracias, Nicolás. Bueno, será interesante seguir buscando. Inga Lieberman también pregunta, me interesan mucho estas quejas del caballo.
Y su pregunta justamente, ¿sabe usted de otros ejemplos de animales que se quejen de los humanos? Mm, Sí, bueno, lo que me viene a la mente ahora mismo es en un romance, creo que era El Conde Dirlos, en el que un recién nacido de repente adquiere la capacidad de hablar, bueno, y también ocurre en algunos romances del siglo XVIII, para, en el preciso momento en el que lo van a matar, para acusar a su madre de que ha sido adúltera. Y entonces se queja de una mala madre, ¿no?, que ha engañado a su marido, y el marido ha intentado matar en venganza al hijo, y entonces el hijo recién nacido adquiere de repente la capacidad de hablar. Bueno, ya veis que sucesos maravillosos y escabrosos en el romancero hay muchísimos y de variado tipo. Eh, Más ejemplos de animales que hablen. Bueno, en el Aloha Parda tenemos conversaciones entre animales, los perros y los lobos. El lobo se dirige al humano para expresar su miedo de que le vaya a cazar, ¿no? Pero bueno, yo creo que los que hemos analizado los caballos que se quejan de los humanos es, aquí tenemos el ejemplo quizá más emblemático, ¿no?, en la pérdida de Don Beltrán. Gracias por las preguntas. Gracias. Con bueno, en lo que alguien más se atreve a realizar alguna pregunta. A mí me interesaba plantearte, tal vez no es una pregunta como tal, pero más bien si quería saber tu opinión. Cuando estabas hablando acerca de estos caballos que le dicen, ¿no? Por ejemplo, dame pan con vino y te ayudo a saltar, y yo saltaré estos ríos, por ejemplo, ¿no? Que lo ponías como un paralelo con las espadas. En las espadas decías, por ejemplo, ¿no? Que no había no había como una petición a cambio. Pero me llamó Ujú. mucho la atención justamente que en el verso anterior, en los dos versos anteriores que pusiste como ejemplo, es el caballero el que le dice, ¿no? Ayúdame a matar moros y te voy a adorar, te voy a reverar, ¿no? O ayúdame a matar a los moros y te voy a diamantar. En este sentido, sería como una especie de pacto. Primero, si tú me ayudas, yo te voy a cumplir, ¿no? No sé, es como una tradición medio de milagritos, no sé si funciona de la misma manera en España, pero aquí en México, por ejemplo, le pedimos algo a un santo y efectivamente le damos un, un- un regalo, ¿no? Una vez que nos concede el milagro, ¿no? Entonces, esta forma de pacto con la espada, por ejemplo, ¿qué te parece? Cómo la podríamos explicar? ¿Cómo la podrías explicar? ¿O qué es qué opinión tienes acerca de ella? Más. Pues efectivamente está muy bien visto el paralelo con los milagros y con la tradición de los exvotos, ¿no? De cuando las personas que han recibido un milagro eh, luego le dan regalos al santo, ¿no? Y llenan, pues digamos, su oratorio de regalos que le llevan. Y en México, por lo que he podido ver y tengo entendido, es una tradición muy grande, ¿no? Efectivamente. La de los esvotos, y de arte popular realmente maravilloso, con unos ejemplos estupendos, ¿no? Así que está muy bien visto. Esto, claro, tiene una base humana muy potente, ¿no?, que es la retribución o las relaciones Ujú, bidireccionales, ¿no? De si tú me ayudas, yo te ayudo. El que seamos dos trabajando para la misma empresa, ¿no? Una relación de la que podemos ganar todos, ¿no? Eso sería, ¿no?, sería la dinámica que obedece dentro de todos estos ejemplos, tanto del caballo como de la espada. Lo que pasa es que tanto en el caballo como en la espada hay una clara jerarquía. Es decir, el héroe siempre está por encima de la espada y del caballo. Son sus herramientas de trabajo. Lo que pasa es que son tan importantes, ¿no?, que, que las tiene que cuidar, las tiene que tratar bien, ¿no? ujú. O, bueno, yo diría que es eso, ¿no? Esos deseos tan humanos, ¿no?, de corresponder, ¿no?, ante una situación difícil, entregar algo a cambio que prácticamente no es
por una recompensa per se, sino por un gesto de agradecimiento, ¿no? Es decir, yo te voy a cuidar, yo te voy a poner diamantes, yo te voy a dorar, ¿no? Porque me ayudas en este caso, ¿no? Salvo en el caso que hemos visto de la pérdida de Don Beltrán, que el héroe y el caballo se llevan mal, ¿no? Pero yo diría que responde a eso, a esas necesidades humanas, ¿no? Esas relaciones cordiales, amistosas, ¿no? Y de afecto que puede haber. ¿No? Muchas gracias, Nicolás. Me parece esta respuesta efectivamente. Y pensando justamente, ¿no? En estas últimas muestras que nos enseñabas acerca de cuando el héroe no es un buen héroe, ¿no? Sino que el caballo eventualmente termina intentando matarlo porque es una mala persona, ¿no? Que también nos habla un poco acerca de esa humanidad. Eh, a ver, mira, Cece Asturizaga escribe desde Bolivia y nos dice, nuestra tradición oral está llena de animales andinos como las llamas, cóndores, pumas, zorros, etcétera, que hablan y engañan a los humanos. Mira, nos está dando una línea, ¿no? Para hacer una investigación comparativa. Muchas gracias por tu charla, dice Cece Asturizaga. No sé si quieras decirme algo, alguna respuesta que quieras darle. No, pues muchas gracias también por la aportación y efectivamente pues es un tema interesantísimo y inagotable, ¿no? Para establecer comparaciones, ¿no? Toda la tradición de animales que hablan en los cuentos, en las leyendas, en los romances, ¿no? A pesar de que nos sorprenda que son animales que hablan, no debemos olvidar que todos esos cuentos, todas esas leyendas, todos esos romances, de lo que realmente hablan es de nosotros, de los humanos, ¿no? Son proyecciones humanas y por eso los animales hablan, ¿no? Y los animales están caracterizados de forma tan humana, ¿no? Porque nos transmiten historias que quieren, ¿no? Contarnos algo de nosotros mismos, no de los animales per se, no de los zorros, no de los caballos, no de los elefantes, sino que en todos esos animales proyectamos rasgos del humano, ¿no? Y nos hablan de vicios, de virtudes que podemos tener como humanos, ¿no? Es decir, es una proyección que hacemos y por eso hablan y por eso se comportan como humanos y sienten como humanos, ¿no? Creo yo. Bueno, y otros varios estudiosos antes que mí, que yo. Muchísimas gracias, Nicolás. Pues bueno, parece que ya no tenemos más preguntas y estamos llegando también a nuestro límite de horario. Es la 1:30. Muchísimas gracias por tu participación, por estar aquí presentes con nosotros en el seminario de prácticas mágicas de literatura de tradición oral. Y pues bueno, no nos queda más que nuevamente agradecerte y invitarlos a todos para que sigan las transmisiones de este seminario en las páginas de Facebook. Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo Briones por su apoyo técnico, por estar aquí presente en la transmisión y nos vemos pronto. Entonces, dejamos en la página de Facebook, justamente en la transmisión, ahora mismo ponemos el DOI para que puedan ir directamente a tu artículo para que lo puedan seguir. Si tienen alguna pregunta o algo, pues también la pueden seguir poniendo en esa transmisión y nosotros se la hacemos llegar al doctor Nicolás Asensio. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes desde México, muy buenas noches para nuestros seguidores en España y el otro lado del Atlántico.